Estamos de regreso. Denis, ¿querías comentar algo sobre el tema de la UNAM? El tema es el mismo de la semana pasada y es si la decisión de un gobierno, y que creo que ha sido consistente en este caso, en todos los casos, sobre qué hacer frente a grupos muy minoritarios, no representativos y muy violentos, pues la verdad es que hemos visto la misma estrategia en todos los casos y que creo que responde a una evaluación que no tiene que ver con castigarlos o no, sino que tiene que ver con la responsabilidad sobre lo que el gobierno cree que podría ser las consecuencias de una mala intervención. Entonces, desde luego, si nos ponemos desde el punto de vista de qué horror hacen estas cosas y se salen con la suya, pues bueno, la reacción sería, por favor, vayan y los detienen. Si te pones del lado de qué está en juego si hago una mala intervención, y creo que en este momento hay muchas partes del país que están con grupos pequeños, minoritarios y violentos, ¿qué pasa si empiezas a equivocarte en uno de estos casos? Y sabemos que las autoridades mexicanas no cuentan con una policía tan confiable. Pensábamos en Guerrero, la última vez que intervino la policía de Guerrero para detener y para hacerse presente en la marcha de los estudiantes de Ayotzinapa, le mataron a 2 jóvenes de balazos en la cabeza. Es decir, creo que hay una parte del que es un discurso de el discurso de la impunidad y el discurso de la responsabilidad. Pero ojo, y creo, nada los más muchachos de Ayotzinapa asesinaron a un pobre empleado de la gasolinera, lo incendiaron. Es que no estoy, o sea, lo uno no quita lo otro. Desde el gobierno tú tomas una decisión y creo que es una decisión que puede resultar impopular hasta cierto punto porque la gente pediría que pasara algo con quienes están ostensiblemente destruyen y por otra parte descalifica a quienes lo hacen porque los va dejando solos en la violencia. Creo que los radicales van cayendo por su propio peso. El programa pasado, curiosamente, decía yo que, y traía el ejemplo de Calderón, de que hasta con piedras, yo decía, bueno, ¿es una cuestión de principios o de consecuencias? Y si lo mides por la cuestión de consecuencias, pues esta es la forma de actuar. Lo que pasa el tema de las abejas. Es que las consecuencias son impredecibles en cualquier sentido. Igual te sale bien que igual te sale mal. Vamos, nunca puedes predecir las consecuencias. Decía Carlos un tema que me parece a mí que es central de la impunidad, Leopoldo. Todas las agresiones que hemos visto de minorías embosadas han quedado en la impunidad. Todas. Incluso en el caso del Distrito Federal, el 1 de diciembre, la fracción mayoritaria del PRD en la Asamblea Legislativa modificó la ley a la medida para que quienes habían sido procesados o consignados y enjuiciados por estos delitos graves dejaran de ser graves por una decisión de los políticos. De nuevo, la política se impone a la ley y pudieran salir de la cárcel. O sea, la norma es la impunidad. También decía Carlos algo en lo que no estoy de acuerdo, que no ha visto las miras políticas, que eso tiene miras políticas y que subyacen políticas vergonzantes. No, yo no veo en los que tomaron, perdón, la rectoría, políticas vergonzantes ni miras políticas, no. Yo insisto, veo una expresión anárquica de un pequeño grupo que además tienen identificado y que se mueve en la absoluta impunidad. Eso es todo. No, perdón, discrepo totalmente de calificar de anárquicos a estos grupos, inclusive a los que se autoproclaman anarquistas. Es evidente que esos grupos anarquistas desconocen la palabra Bakunin, que es el padre del anarquismo. Es evidente su escasa formación, no saben ni leer. Había que leer sus comunicados. Y el anarquismo busca, entre otras cosas, la desaparición del Estado. No, ellos quieren que se vaya, no sé dónde vieron al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, en la UNAM. Bueno, creo que vale la pena hacer esta observación. Yo puedo insistir en que es notable la impunidad en que quedan este tipo de grupos, pero también entiendo que la procuración de justicia forma parte de la política del Estado. Así es. Es decir, sí tiene sus circunstancias, sus fechas, etcétera. Y finalmente, a propósito de lo vergonzante del proyecto político, creo que se puede demostrar casi como de laboratorio. ¿Cuál proyecto político? A eso voy. Pero a la mitad del párrafo una interrupción me saca de la línea y del diptongo. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuál? El proyecto político de una izquierda empolvada, polvorienta, arcaica, con ligas, sí, como dijo el gobernador Graco Ramírez, que debe estar más informado que yo, con grupos que florecieron como guerrillas hace 20 años o 15 años. Entonces. Y que los liga una palabra de la que creo que yo he hablado acá. Coordinadora. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No trabajan. Hoy vergüenza les debió haber dado celebrar el Día del Trabajo. Coordinadora
de normalistas rurales de Michoacán, coordinadora de los SHs. ¿Pero qué quiere decir? Esas coordinadoras tienen su impulso vital en zonas donde florecieron en su momento el EPR y el ERPI. ¿Están vinculados? Por eso Graco Ramírez dijo, aquí hay nexos guerrilleros. Ante la imposibilidad de tomar el poder de manera democrática y ante la improbabilidad de que puedan asaltar por las armas mediante una revolución clásica el poder, pues entonces el chiste es hacerla de todos. No pueden tomar el poder, pues toman el elevador o toman rectoría o toman un refresco. A mí me parece que en el caso, por ejemplo, de las coordinadoras de maestros y su radicalización reciente, todavía estamos en dos escenarios. Ya pasamos al tema de las coordinadoras, dejamos el de la UNAM atrás, ¿les parece? Sí. Ok, ¿por qué no nos planteas cómo está el tema de los maestros? Creo que el foco rojo es Guerrero, incluso por encima de Oaxaca o Michoacán, etcétera, en donde también hay problemas y también ha habido actos vandálicos y tampoco se están impartiendo clases de manera total o generalizada y hay todavía focos de ausentismo. El caso de Guerrero es absoluta y totalmente pues, el más notable y el más crítico de todos porque es un día sí y otro también, en donde salen en el discurso a decir una cosa y en la calle hacen absolutamente otra. ¿Qué es lo que hacen en la calle? El vandalismo total. Un día son los partidos, otro día es el Congreso, otro día es la Secretaría de Educación, otro día son medios de comunicación, otro día agarran coches, secuestran camiones, es parejo, pues, ¿no? Y esto ha afectado muchísimo la imagen del Estado y ha generado problemas incluso con el flujo turístico y demás. Ahora han extendido sus manifestaciones también a Acapulco, que es pues el corazón financiero, ¿no? Lo que deja de comer en buena medida a Guerrero, en donde comen poco, por cierto. Y entonces, yo creo que todavía hay dos escenarios en eso. El primer escenario, como decía mi tocayo, es que termine yéndose al monte, ¿no? Es decir, que no encuentren, y eso me parecería lo más preocupante, que no encuentren en el ámbito de la política institucional ningún espacio que lo represente. Y entonces tengas a X número de maestros radicalizados convertidos en guerrilleros, como ya hay algunos que ahí mismo desde adentro quieren jalarlos en esa dirección. Bueno, están los antecedentes de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, que fueron dirigentes. Bueno, es que las policías comunitarias y las... Sí, es decir, hay toda una ruta, ¿no? Hay otra ruta que es la ruta de López Obrador. Es decir, si tú recoges las declaraciones del fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hace algunos meses, cuando se anunció la creación de Morena, él dice, a ver, la mayoría de los maestros en este momento de la CENTE dejamos el PRD y nos vamos a Morena. Y hoy por hoy el 40% de los maestros enlistados en la CENTE ya están enlistados en Morena. Es decir, hay ahí un vínculo muy claro político. Que no confiesan, por eso digo es vergonzante. Que puede, a eso pues obviamente atribuirse el silencio de Andrés Manuel sobre estos asuntos, etcétera. ¿Por qué? Porque están en el mismo. Pero bueno, a fin de cuentas puedes tener un canal institucional, ¿no? O sea, puedes conducirlos hacia la vida política, hacia la vida electoral, que se vuelvan una fuerza política que desde mi punto de vista sería mucho más sano que tener unas guerrillas reimpulsadas ahora que pues últimamente no han hecho muchísimo ruido, ¿no? Ahí están los escenarios. ¿Por qué no regresamos un momento al día de hoy? Un día pues de celebración del Día del Trabajo, en donde hubo varias marchas. Y viene a cuento esto porque se había dicho que iban a venir contingentes de miles de trabajadores de la educación de la coordinadora a participar en estas marchas. Y la verdad es que vimos marchas más bien pequeñas, no radicalizadas, su discurso sí, pero no realmente como fue el 1 de diciembre, y no se vieron estos contingentes de maestros de Guerrero aquí. Sin embargo, la manifestación o la marcha que hicieron en Guerrero, pues sí hicieron los destrozos de costumbre, digamos. Pues algunos botones sí está tocando el gobierno, supongo, para desactivar este tipo de, digamos, de movilización hacia el DF, la toma del Zócalo justo cuando va a venir Obama, etcétera, que sería una estrategia muy natural, casi previsible, y no sucedió. Los maestros nunca han tenido grandes problemas para mover mucha gente. Si no la están moviendo hacia la Ciudad de México, una de dos, o porque en este momento no tienen fuerza, o porque hay algún acuerdo para no hacerlo. No lo sé. Lo cierto es que
las 2 marchas que han hecho en el último mes en la Ciudad de México han sido muy poco concurridas, y hoy yo no sé si habían dicho que iban a venir a la Ciudad de México, pero no sí, se habían dicho que iban a venir, es más, creo que desde el viernes pasado. Y se hoy citaron luego para mañana por la tarde. El único incidente fuerte que se dio hoy en la Ciudad de México fue entre, otra vez, encapuchados, enmascarados, contra la policía. Se había hablado y se había dejado correr la versión de que después de los hechos del miércoles pasado en Chilpancingo, durísimos, se llegó a un cierto acuerdo con los maestros, no sabemos qué es lo que estén negociando, no sabemos qué es lo que están acordando, para que estuvieran tranquilos hasta el 1 de mayo, y yo diría hasta el 3 de mayo, ya que va a estar Obama jueves y viernes en la Ciudad de México. ¿Qué acordaron o qué no acordaron? ¿Qué tan real es ese acuerdo o no? Lo cierto es que, salvo unos incidentes hoy en la marcha, y concretamente contra la Casa de Gobierno de Ángel Aguirre, donde vive el gobernador de Guerrero, han estado sorprendentemente tranquilos. Yo creo que el indicio de la negociación está en que hay 39 órdenes de aprehensión, según han difundido el gobierno del Estado, contra los maestros, y los maestros están en la plaza. Y no se han ejecutado. Es decir, no están fugados en Canadá o en Miami. Joaquín, quería hacer un comentario. No los han agarrado. Esa es la negociación. Hablando de las formas y de las figuras y los mensajes, Leopoldo, hoy pasaron 2 que puede ser anecdótico, diría Ciro, pero yo lo tomo como un referente. Primero, desde el siglo pasado, la CTM no llenaba el Zócalo. Desde Cedillo, que dejó de... 95, 96. Sí, que dejó de encabezar el día del trabajo, sí. Es que dice siglo pasado y suena a Porfirio Díaz. No, pues es del siglo pasado, 95, realmente, sí. Estamos hablando de hace varios lustros. Desde más de una generación, desde los 90, sí, desde el 90, vamos a poner el 97, 17 años, sí. Y hoy la CTM, Leopoldo, pues el Zócalo era zona Apache, ¿no? Era del PRD, del Morena, de López Obrador. Es un buen punto el que hace Joaquín. Sí. Hoy la primera, digamos, demostración de fuerza de los trabajadores fue la del Congreso del Trabajo. Así es, que no había vuelto a llenar el Zócalo, vamos, ni se los prestaban siquiera, además. Pero en fin, aunque se los prestaban, no lo llenaban. Hoy lo llenaron, aunque fuera un rato por la mañana y rapidito, pero lo llenaron. Y la otra figura con la que me quedo, Leopoldo... Medio generoso eso del lleno, pero bueno, juntaron mucha gente. Es como 50,000 personas, llena la plancha. Llenaron la plancha, como dicen ahora. Y bien esparciditos. Y además, depende a quién la llene, según la versión, ¿sí? Está bien. Bien. Y además eso es así como en el metro, pues se va a hacer para allá. Y el otro, Leopoldo, es que el dirigente de la ONT, el combativo, Francisco Hernández Juárez, que es el líder más longevo de todo el sindicalismo mexicano, estuvo hoy en Los Pinos con el presidente. Bueno, es que yo rescataría, ya que estamos en esto de las imágenes, ya estamos transitando un poco de los maestros a las manifestaciones, digamos, de celebración del Día del Trabajo. También el acto que tuvo el presidente no solo es eso, que estuvo Hernández Juárez, sino que es un acto en el que están todos. Ahora sí, como dijo el presidente, los factores de la producción. Y le llamó capital y trabajadores y el gobierno, que tampoco se veía desde hace tiempo. El lenguaje. Sí, es en el lenguaje y en, los hechos. Y el lenguaje. Es decir, es un gobierno, si lo llevas al tema del pacto, a este tema, que es otra manera de pacto, ¿no? Digamos, es el tema Doctor, pero el presidente Calderón los juntó varias veces en Los Pinos, ¿eh? Pero hoy es Día del Trabajo. En el Día del Trabajo no sé si es la primera vez que yo lo recuerdo en mucho tiempo, pero creo que es para reforzar lo que dices. Primero, regresamos al tema del Congreso del Trabajo ocupando la plancha del Zócalo, y del otro lado un acto oficial donde está el Hernández primero Juárez, del presidente y donde de esa están naturaleza. los factores de la producción. El Día del Hoy, Trabajo. en el Día del Trabajo, uno de los oradores en el acto oficial de Los Pinos fue un dirigente empresarial. Que de eso sí yo no recuerdo que hubiera referencia. Y el énfasis del presidente es en productividad, que se me hace también muy interesante. Lo que anunció desde su libro que hizo en la campaña. Y es como pactemos qué tenemos que hacer juntos para la productividad, ¿no? Es como generar acuerdos. Mira, Leopoldo, yo creo que estamos hablando un poco de lo mismo, que es la forma en que está el gobierno enfrentando a esta oposición violenta y la forma en que está tratando de evitar las otras oposiciones, todas van en el mismo sentido, que es este tema de limemos, platiquemos, sumemos, y que tiene mucho que ver con lo que ha sido
básicamente el PRI durante muchísimos años cuando funcionaba, porque obviamente dejó de funcionar claramente en los 90, se volvió, no funcionaba, pero que es tratar de limar asperezas, hasta el mismo lenguaje, que yo no lo había oído, pero tú me lo estás diciendo, lo de los factores de producción, que es un lenguaje pues totalmente antiguo, es decir, detrás de eso hay toda una posición... No, perdón, pero es antiguo, es que nada más me estoy acordando... No hay otra manera de decir factores de la producción. La única manera de decirlo es... que tiene un origen marxista, obviamente. Trabajo, yo recuerdo capital muy bien, y gobierno. Yo recuerdo muy No bien los lenguajes de López Portillo, ¿te acuerdas? Tenía discursos que uno no sabía bien cuál era su origen ideológico hasta que no entendías que era priista, pero no es que fuera marxista. A mí me llama la atención, pues son... No, aquí así se llaman, si me permite, pero ¿por qué no? O sea, es el famoso marxismo de Adam Smith. No, te lo paso al costo, así se llaman factores de la producción. Hay muchas maneras de decirle. ¿Por qué no dejamos que acabe, Denise? Sería bueno, pero yo por eso se molesta adelante. cuando lo interrumpen. Adelante, por favor. Pero nada más era para decirte, yo creo que son formas que sí envían un mensaje y que el mensaje es, este gobierno está haciendo suyo, digamos, lo que se criticó mucho del anterior, que era esta cosa de ser muy frontal de Felipe Calderón y la forma en que enfrentaba los temas, y que tú lo decías, lo de las pedradas, pero que equivale a la crítica que se le hizo de pegarle un batazo, digamos, al avispero. Yo creo que este gobierno está tratando de no pisar ningún avispero. Vamos a ver si eso ocurre, si eso es eficaz, vamos a ver los resultados, pero desde luego hoy es un día en donde se demuestra que la marcha, los maestros se desinfló. De esto mismo, Leopoldo, yo recuerdo las fotografías históricas donde el presidente de la República avanzaba por todo 5 de mayo del brazo con Fidel Velázquez, con los líderes obreros, con los secretarios del gabinete, y del brazo entraban por la puerta central a Palacio Nacional y subían al balcón central y de ahí presenciaban el desfile obrero. Le decían el primer obrero de México. Por cierto, con un tono que no se validaba en los hechos, pero incluso de confrontación con el otro factor de la producción, con el capital. Este es distinto, este es abrir los brazos y tratar de captar lo más que se pueda de la política y de la sociedad civil. Y a lo que iba es que, por ejemplo, hoy en este regreso de la CTM y el Congreso del Trabajo al Zócalo, no fue el presidente. No fue el presidente, porque entonces sí hubiera sido pues una foto del pasado, nada más cambiando las caritas, ¿no? Y a ver, Ciro, ¿tú cómo lo ves? Tuvo el cuidado de reunir a todos en Los Pinos y no hacer este acto que al final, aunque sea de masas, sería excluyente en el Zócalo. Estoy de acuerdo con Joaquín. A mí me tocó como reportero hacer la crónica, bueno, creo que hasta Joaquín estaba por ahí en el 95. Hasta 96. Joaquín. Hasta Joaquín. Y antes también. Es que a Joaquín le tocaron muchos otros del último acto obrero con Hernán Zedillo, que creo que fue el del 95. Sí, ¿Te acuerdas cuando reporteábamos juntos en aquellas épocas? Cuando reporteaban. Para mí era algo que ya no existía. Es más, reconozco mi mal desempeño el día de hoy, pero ni lo había registrado. Así que, pero ahora todavía tengo tiempo para registrar que llenaron el Zócalo. ¿Sí? El viejo sindicalismo corporativista, como se le llamaba. Y además, con esta déjà vu de que al frente estaba Joaquín Gamboa Pascual. Que él salía en las fotos. Sí, en chamarra de cuero. Se mueve, doctor. En chamarra de cuero. Loret, yo que ya estaba reporteando. ¿Por qué no sacudes el avispero aquí? No, yo ya estaba reporteando también me tocó esa. Con crayolas. De pantalón corto con tu globito. Es verdad, reporteando en el 94. ¿Quién te lo va a creer? Para la XQ. ¿Me permites un momento? Fíjate la diferencia. Dice, yo ya estaba reporteando, y sí, dice, nosotros todavía reporteábamos. Qué pena. Pero no tenía que ver, o sea, decir, la suspensión del famoso acto del 1 de mayo. Una decisión del presidente. Fue una decisión del presidente, pero que tenía que ver fundamentalmente por los riesgos. Por los riesgos, sí, exactamente. Pues estabas en medio de la peor crisis que había sido hasta ese momento en la historia de México, y bueno, no quería que le tocara una rechifla monumental. Ya después de que Zedillo fueron a quemar. Hoy recordábamos, Joaquín, y yo precisamente ese episodio. Sí, ahora es el evento del Congreso del Trabajo sin el presidente, lo cual pues quita esos riesgos, o sea, pero permite que se manifieste, digamos, el sindicalismo más vinculado al PRI. Y del otro lado, el presidente en su acto trae a la otra gran rama, digamos, del sindicalismo, la UNT, encabezada por Hernández Juárez, ¿no? ¿Y dónde quedaron las marchas anticorporativas del sindicalismo oficial, de la UNT?
Creo que a media mañana... Se le llamaba el sindicalismo independiente, sí. Entonces, el A lo El más- otro era el corporativista. Lo más que llegaron a juntar en una marcha, por cierto, muy desordenada, como con desenfado, fueron creo que 15,000 personas. 15,000 personas caben en un estacionamiento de algún supermercado. Bueno, tendríamos un supermercado muy grande, pero en fin. Quitándole toda la zona de abarrotes y de juguetes y metiéndose Bueno, al súper. caben en el jardín de la casa de... Bueno, a ver, déjenme la mitad. tratar de hacer un resumen para pasar a otro tema. A ver. Sorpresiva, ¿estarían de acuerdo la desocupación de rectoría o no? Sí. Y exitosa. Sí, y exitosa. Producto de la negociación, de los intermediarios que pudieron usar, pero queda el tema de la impunidad que a algunos, y seguramente en la sociedad civil también, les causa preocupación. Pero dice Denise aquí, ¿por qué te vas por los principios? El principio de la legalidad a rajatabla o por el tema de las consecuencias que pueden tener tus actos. Después, en el tema ya de las manifestaciones, también yo al menos las sentí menos nutridas que lo que esperaba, y porque esperaba que estuvieran también los maestros. Y ahí lo que resalta Joaquín también es, bueno, y también estuvo el sindicalismo más oficialista. Y el presidente en un acto que trató de abarcar lo más que pudo a los factores de la producción. Término marxista arcaico, dice Denise. Es decir, pues fue tiene razón. un buen No, día, qué digamos, lacra. en términos de que se encauzó el conflicto en la UNAM, las manifestaciones, y no hubo violencia. Lo cual no te garantiza que así vaya a seguir. No te garantiza bueno. que vaya a No, sí, seguir. ya, Tuviste ya. un 1 de mayo bajo control. Sí, sí, sí. Bueno, pero se trataba de hoy. Bueno. Ya mañana. sí, el día. El próximo 1 de mayo será dentro de un año. Lo que tocayo. sugiero es que pasemos al mañana, pero después de un corte vamos a discutir el tema de la visita de Obama, si les parece. Muy bien. Regresamos.